Nuestra clase de metodología de la investigación, la cual le hemos querido llamar filosofía de la observación. En atención de que la observación es el método de la ciencia, es lo que estamos viendo en nuestra clase, ¿no? Metodología de la investigación científica. No estamos viendo metodología de la investigación filosófica, cuyo método es la lógica y la razón, ni estamos viendo metodología teológica, cuyo método es la fe y la escucha de la palabra de Dios. Nuestro método se llama observación científica. El método, toda ciencia es en base a la observación, o a lo que observa uno, o a lo que observan los otros. Quienes observaron los hechos históricos nos hablan de la historia. Quienes observaron los hechos químicos, los fenómenos químicos, nos hablan de los fenómenos químicos. Quienes observan los planetas son los astrónomos, nos hablan de astronomía. La ciencia se basa en la observación. En la observación investigada en las fuentes o en la observación vivida por el investigador, los hechos. Hay dos formas de observar a nivel de ciencia. Se observa a través de la consulta, con la técnica de la consulta, consultando las fuentes escritas, fuentes documentales o fuentes documentales no escritas, la no bibliográfica, los audio, video, etcétera. También tú estás observando hechos que pasaron. Si tú no me estás hablando de cuentos, Blancanieves, etcétera, tú estás observando los hechos documentales. ¿Qué pasó? Entonces la ciencia observa a través de documentos. Eso se le ha llamado observación documental. Ahí no estamos hablando de las técnicas de la observación, sino del método de la observación en sentido amplio. Toda ciencia es observación. O también, si no observamos, a través de las fuentes, que son lo que han, fuentes aquel que ha registrado información, ha procesado la observación y la ha guardado en una memoria, en un libro, en un audio, en un video, en un disquete. Entonces, eso le llamamos documento. Cuando vamos a las fuentes vivas, todas las fuentes son vivas, pero si dejamos de ir a los documentos y vamos a las fuentes no documentales, esa es la palabra, no es la gente está viva, pero se le llaman no documentales. Si voy a las fuentes no documentales, a hacerle una entrevista a una persona que sabe mucho, un médico que me hable de medicina, un químico que hable de química, un grupo de personas, es lo que se llama un grupo focal. Cuando yo me enfoco en un tema y busco un grupo, perdón, consulto un grupo de pensadores. Susi, agua, por favor. Me disculpo. Entonces consulto un grupo de... Bueno, vamos a darle pausa al video un ratito. Entonces, una cosa es ir a las fuentes, que son documentos, que no son las personas, tú no estás contactándote con personas directamente, sino contactando los escritos de la persona o lo procesado o registrado. Recuerden que las informaciones registradas o procesadas son conocimientos para que sean fuentes, y por otro lado, las fuentes que la escribe o el que la guarda, no el material, no es la memoria la fuente. Son documentos, pero la fuente es el que transmite, el que guarda, el que procesa esa información. Es el que vive o al que le contaron. A una fuente uno no le a un documento uno no le cuenta nada, a una memoria uno no le cuenta nada, sino que uno guarda la información en una memoria, en un libro, en un disque, en un cassette. La fuente siempre es el que escribe. Hay fuentes anónimas. Cuando no aparece, no se sabe quién es el nombre del que escribió, el que guardó la información. Se le llama fuente anónima, pero fuente es el responsable, el dueño de la información. Y una fuente no puede hablar de lo que no sabe. Si tú estás hipnotizando a una persona, eso no es fuente. Será un canal.
de transmisión de informaciones, como la televisión que habla sin saber lo que dice. El celular te habla sin saber lo que dice. Entonces la computadora te habla sin saber lo que dice. Entonces son canales, no son fuentes. Fuente es el que sabe lo que está diciendo y lo dice sabiendo lo que dice. Entonces por eso el libro no es la fuente, aunque tú digas fuente documental porque está en un documento, en un libro, pero el libro no es la fuente. La fuente primaria o secundaria, de primera mano o de segunda mano, fue el que vivió o el que le contaron. Si es original, si nadie le contó, fuente primera o de primera mano si es escrita. Si no es original, entonces fuente segunda. Si ha venido por información de otro. Casi todos nosotros hemos aprendido cosas que no hemos vivido. Los planetas, los átomos, eh, los planetas, los átomos, las células. Hay muchas cosas que mientras no las hemos vivido, hablamos de los que otros nos han contado, de los que nos han contado los libros, los profesores. En ese sentido, si nos preguntan, ¿cómo tú lo sabes? ¿Tú lo viviste? ¿Tú no tuviste una observación técnica? Tú no observaste ni directa ni indirectamente. No hemos tocado el tema de la observación todavía. Observación directa cuando tú vives sin un medio y observación indirecta cuando tú vives sin un medio, sin un instrumento que medie, un microscopio o algo así. Pero cuando tú observas con instrumentos sin instrumentos, entonces ahí nadie te contó. Entonces, eso que tú escribes o hablas o dices, tú eres testigo de los hechos, tú te conviertes, para el que te consulta, tú te conviertes en fuente. Pero si aquel en vez de preguntarte a ti va a los hechos, no está consultando, está observando técnicamente. Ahora bien, y si observa a través de una fuente, como cuando observamos a Colón, a Duarte, los hechos históricos, o a través de fuente primaria, porque la fuente secundaria no observa directamente, sino escribe lo que ha observado a través de otras fuentes. Entonces, ¿cómo que observó si no vivió? Quien vivió fue el primero. Bueno, decimos que la ciencia siempre es de la observación, porque las fuentes segundas siempre se apoyan en una primera. Y la fuente primera siempre se apoya en los hechos. Si no hay hechos, no hay fuente primera. Y si no hay fuente primera, no hay fuente segunda. O sea, se habla de observación porque aterrizamos en los hechos, en el contacto con los hechos. ¿Eh? Entonces, tenemos que meternos en el tema de la observación. Bueno, pero nosotros no estamos en el tema de la observación todavía, estamos en el tema del diseño y no hemos terminado el diseño. Entonces hemos metido diseño junto con fuentes. Entonces hemos cubierto más el concepto de fuentes. Entonces, ¿cómo una persona adquiere conocimiento? O viviendo u oyendo. Se dice que los griegos veían y los israelitas oían. Los israelitas viven de la palabra de Dios y los griegos viven de la experiencia. Entonces se dice que los hebreos oían, aprendían, por lo tanto su conocimiento era teológico, de la fe y del oído. Y los griegos vivían, entonces veían. Entonces los griegos no creían en la historia, eran filósofos, dañaron la historia, porque la historia era muy de transmisión oral, oían, mientras que los judíos, los hebreos, el pueblo de la Biblia, vivía transmitiendo lo que nuestros padres nos han contado, lo que Dios hizo, la promesa de Dios, lo que nos espera en la historia. Entonces era el pueblo de la escucha. Entonces se habla como del método del oír, pero el oír partía del ver, porque si no habían vivido, tampoco había verdad. Entonces partían del ver y de las promesas, de las palabras de Dios, ¿verdad? Bueno, por lo menos de haber visto lo que Dios había hecho y confiar
no sé, en la palabra de Dios. Pero bueno, en el momento que me meto en teología ya la ciencia se me daña, ¿verdad? Entonces volvemos un poquito a lo que se llama el método científico, que es donde estamos nosotros. Nosotros también utilizamos la vivencia propia, utilizamos lo que es la vida, la vivencia propia, y utilizamos también lo que es el oído, el escuchar lo que nos dicen los profesores, los que nos cuentan a través de documentos, los expertos. Cuando tú entras en la universidad, tú duras más tiempo oyendo a profesores y leyendo libros, que son fuentes, que ir a vivir lo que está pasando. Un médico aprende más sentado oyendo a los médicos maestros y leyendo libros de medicina, y el abogado leyendo libros de derecho y oyendo a los abogados y juristas que van y le dan clases, que yendo a los hechos. Se aprende primero leyendo esos documentos y oyendo esos fuentes. Tú oyes la fuente y lees la fuente. Ahora, cuando tú vives los hechos, entonces ya no estamos ni oyendo ni leyendo informaciones, sino que estamos viviendo. Entonces decimos, si los diseños son de lectura y de oído, eso le llamamos diseño documental. Y diseño documental bibliográfico y no bibliográfico. Y cuando vamos a buscar conocimiento e información, viviendo los hechos, no estamos con fuentes, no estamos consultando fuentes. Eh, eh, los hechos no nos hablan, los hechos se exponen, se manifiestan. ¿Eh? Entonces, los hechos son fenómenos presentes ante nuestra vista. Los hechos se manifiestan ante nuestra observación. Entonces, cuando toda investigación es documental, pero dominantemente hablando, si tu investigación se apoya en los hechos, decimos el diseño es no documental. Y hay dos tipos de diseño no documentales. Le hemos llamado aquello que tú provocas, que eres tú quien crea los hechos, los provoca porque tú no lo estás alcanzando, sino que tú lo estás controlando. Tú estás creando un lugar de los hechos, que le llamamos laboratorio, provocándolo, que le llamamos manipulación de la variable eh, independiente, provocándolo, midiéndolo, observándolo, que le llamamos medición de la variable dependiente. En ese sentido, ahí no estamos en documentos, sino que tú estás de frente a los hechos. Los hechos no te hablan, a no ser impropiamente dicho, ¿verdad? Los hechos son fuentes impropiamente dicho. No, los hechos mismos me hablaron, tú lo puedes decir, pero eso no es un lenguaje científico, es un lenguaje metafórico, literario. Un lápiz, yo lo observo, no me habla. Mira, Martín, yo soy un lápiz. Pero tú lo puedes utilizar ese lenguaje eh, como un lenguaje literario, metafórico. Y por lo tanto, si hablamos técnicamente hablando, el lápiz no habla, los hechos no hablan. Es fuente impropiamente dicho o fuente impropia, como le llamamos. Entonces, si siempre hay fuente, cuando estamos hablando de experimento y no experimento, estamos hablando de hechos, de acontecimientos, de sucesos, pero no estamos hablando de fuentes, nadie nos habla. Y hay dos tipos de diseños no documentales, o el experimento y el no experimento. Hemos dicho que si eres tú el que lo provoca, hay experimento. Y si tú no lo provocas, tú vas al lugar de los hechos, que es nuestra clase de hoy, entonces estamos hablando de que tú estás conociendo hechos, realidades eh, no experimentales. Tú estás yendo al lugar de los hechos. Y que hay dos tipos de hechos no experimentales. O lo que tú estudias en un solo tiempo, o lo que estudia en distintos, cómo se comporta en distintos tiempos, qué pasó ayer y hoy cómo se portó y mañana cómo se está portando. Cuando tú estás comparando tiempos de una variable, entonces hemos dicho que el diseño se llama eh, no experimental longitudinal. Ahora, cuando tú
mides un solo corte en el tiempo, un solo espacio en el tiempo, aunque ese tiempo dure mucho, aunque dure más que uno longitudinal, como cuando decíamos un tiempo, tú en un año puedes estar haciendo una tesis sin hacer un estudio longitudinal, y un muchacho en 3 meses puede hacer una tesis con un estudio longitudinal. En la primera semana pasó esto, en la segunda lo otro, en la tercera lo otro, longitudinal. Y el otro en un año estudió transversal un solo hecho. O sea que no es la duración del tiempo, sino el cómo tú estás estudiando la variable en un solo tiempo o en distintos tiempos, el comportamiento de la variable. Entonces tú dirás, en el año del 2000 al 2001, la variable fue así. Eso es transversal. Pero si tú dices, en el primer mes pasó esto y en el segundo mes lo otro, eso es longitudinal. Bueno, entonces, ahí estamos en los no experimentales, en las no fuentes, no experimento. En el experimento ya dijimos que eran 3: el puro, el cuasi experimento y el pre-experimento. Ahora estamos con el longitudinal y el transversal. Entonces, no hemos terminado con el longitudinal, porque la clase pasada decíamos que habían 3 tipos de diseño longitudinales. Tendencia, que no lo hemos explicado, de evolución y panel, que es nuestra clase de hoy, para cerrar con el punto de lo que se llama el diseño no experimental longitudinal. No estamos hablando de un solo corte de tiempo. Casi todas las universidades, casi todos los estudiantes del mundo no hacen diseño longitudinales. La mayoría hace diseño transversales. Estudia el comportamiento de una variable en un solo tiempo. Pero no quita que no hayan estudios pagados por empresa, que aparezca algún estudio de algún estudiante que sea longitudinal, que sea comparando distintos tiempos, cómo se porta la variable en distintos tiempos. A veces se confunde porque hay personas que estudian cómo, qué pasó antes de que qué pasa antes qué sé yo, de que haya huelga. ¿Qué está pasando durante la huelga y qué pasa después de la huelga? Aunque tú estudies en distintas etapas un hecho, eso no es longitudinal, porque no estamos hablando del comportamiento de un hecho antes, durante y después. El longitudinal, cuando estamos hablando, sería algo así, por ejemplo, cómo fue el comportamiento antes de la huelga en este primer mes, y en la otra huelga del otro año, cómo fue el comportamiento antes de la huelga, cuando tú estudias lo mismo, no la evolución de un hecho, porque una evolución de hecho presenta distintos momentos del mismo hecho. Pero cuando tú estudias el mismo hecho en distintos tiempos, entonces tú estás comparando lo mismo, tú no estás comparando. Entonces, aunque hay que salvarse de la palabra, tú no estás estudiando la evolución de un mismo hecho, sino la evolución de un mismo, de una misma población, de un mismo grupo poblacional. Bueno, tratemos de entrar. Para algunos será un poco complejo, pero otros podrán entenderlo. Eh, para poder entender el diseño longitudinal hay que hablar de población. Y con ello entramos, fíjense que hablamos de población de forma muy somera cuando hablamos del experimento puro y del cuasi experimento. Y cuando hablamos del pre-experimento, decíamos que había un grupo en el cual uno suministraba, manipulaba intencionalmente una variable y en el cual uno medía un efecto. Entonces, cuando estábamos viendo esa reflexión, son grupos controlados, son poblaciones controladas. Ahí en ese primer momento hablamos de población. Ahora y estamos hablando de no experimentos, perdón, estamos hablando de no fuentes, estamos hablando experimento y no experimento, estamos hablando de no fuentes, estamos hablando de hechos. Los hechos
Las poblaciones son para observarlas. Las poblaciones no son fuentes. Las poblaciones se le llaman unidad de análisis, se le llaman elementos de la observación. Un elemento de la población, tú no le puedes llamar fuente. De aunque tú estés haciendo ¿cómo se llama? Una encuesta, haciendo varias preguntas, tú no estás tratando a cada elemento como una fuente, como un sabio en el tema, sino que tú estás, y tú por lo tanto tú no estás sacando información, porque a una fuente, a una población no se le saca información. Quien tiene información es la fuente, escrita o hablada, es quien tiene información. Y la fuente sabe, es dueño de su información. Es fuente primera o segunda, él es el dueño, según dijo Duarte, según dijo fulano. Pero cuando yo estoy estudiando una población, ya sea con un experimento, en un experimento puro, preexperimento, cuasi experimento, o ya sea en un estudio longitudinal a través del tiempo, o bueno, también puede ser un estudio transversal, porque en el estudio transversal, cuando hay descripción, hay población, hay medición. Fíjense que estamos hablando de población en el diseño experimental y no experimental. En otras palabras, ¿cuándo hablamos de población? Hablamos de población cuando estamos de frente a los hechos, no cuando estamos de frente a las fuentes. Las poblaciones son propias de diseños no documentales, o yo no sé, porque parecería que sería como la palabra sería no fuentes, diseños no fuentes. ¿eh? Entonces, eh, porque hay más fuentes que documentos. Entonces, uno puede ir a grupos poblacionales, y si tú tienes un grupo que son fuentes, entonces no son población, ni muestra, ni son tampoco unidad de análisis. Tú puedes tener un grupo de fuente, que es lo que le llamamos grupo focal. Si tú, por ejemplo, en vez de entrevistar a una persona, entrevista a un grupo. Yo quiero saber el comportamiento del cáncer. Bueno, entonces voy donde un médico que sea especialista en cáncer, o le pago un restaurante, un viaje a un grupo de médicos que son especialistas en cáncer, y me siento con los 7 u 8 sabios de cáncer, ahí con una técnica que se llama técnica de grupo focal. Todos tienen las preguntas y vamos a armar un debate. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo cómo soy yo inventando? ¿Cómo se desarrolla tal cáncer? Usted que es experto en eso, y este me da una idea y dice, no, el otro da otra idea, y ahí se arma un debate, pero cada uno sabe de lo que está hablando. En ese caso, yo estoy de frente a fuentes y no estoy de frente a una población. Es como cuando yo tengo un grupo de libros, cojo el libro de este doctor sobre el cáncer, y el libro de este doctor sobre el cáncer, y el libro de este otro doctor sobre el cáncer, y lo comparo unos con otros. No estoy de frente a una población, estoy de frente a la fuente. Entonces estoy comparando y escribo, este doctor es muy sabio en esto, pero el otro lo contradice. Y hago eso que yo estoy haciendo con un grupo poblacional, o que estoy haciendo con eh, perdón, yo dije poblacional, un grupo focal, eso que yo hago con un grupo focal, o con un grupo de libros. Óiganlo, porque ese es otro de los títulos que ustedes tienen en el programa. Eso se llama análisis. Análisis, para sacar una idea común, que se llama síntesis. ¿Qué es analizar? Coger la idea de distintos libros o distintos personas que me están hablando en un grupo focal, y descomponerla, compararla y sacar conclusiones. Casi todo hacemos análisis, porque cuando tú estás investigando, investiga distintas fuentes, la compara y extrae una idea. Eso se le llama análisis síntesis.
Me disculpan. Entonces, eso se le llama análisis síntesis. La técnica del análisis, prácticamente hablando, se realiza de frente a las fuentes. No estamos de frente a los hechos. El análisis y la síntesis, propiamente hablando, no se puede ser tan cerrado porque siempre habrán expertos que dirán, yo hice un análisis y nadie le va a decir que no. Pero si tú buscas los elementos técnicos en metodología, el verdadero análisis es cuando distintas fuentes, tú descompones sus pensamientos. A descomponer es verlo por parte para entonces después hacer una síntesis. Análisis, síntesis. Ustedes tienen ese método, después tienen otro que se llama inducción-deducción. El análisis síntesis es propio de consulta de fuentes y la inducción-deducción es propio de observación de hechos. Son de alguna forma diseños diferentes, donde ya le dedicaremos tiempo a lo que se llaman los métodos. Entonces, cuando vamos a lo que se llaman los hechos, hay hechos que se llaman longitudinales y que la diferencia entre un longitudinal y otro, el de tendencia, el de evolución y el de panel, la diferencia va a estar marcada por la población, por los grupos poblacionales. Repetimos que una población de alguna forma es una elección del investigador de en quiénes, en qué elementos de observación, en qué unidades de análisis, en qué grupo poblacional yo encuentro mi variable de estudio. Yo estoy estudiando una variable. Se me acabó el tiempo, ¿no? Vamos a continuar un poquito con esta reflexión, diferenciando entre lo que se llama los distintos grupos que diferencian a a un diseño longitudinal, no experimental, longitudinal. Y qué es lo que se va a estudiar de frente. Por lo tanto, no hay un tratamiento frontal, sino un tratamiento observacional. Nos vemos dentro de unos minutos con el pase de lista y la especificación o el aterrizaje en estas clases. Hasta dentro de un minuto.